Buenas noches. Hicimos a el profesor. Televisión en vivo. ¿Cómo andás? Recibimos en vivo. Tomá asiento nomás. Claro. Sí, nada de complicarse acá. Esto de vuelta y vuelta, ¿no? El profesor José Buslón ya está Con material, todo. con nosotros, con los deberes hechos. Sí, tratamos. José, ¿cómo te va? ¿Cómo te presentarías ante la gente? Profesor Profesor de Historia. de historia. Bien. Bueno, nos vino bastante al pelo esta fecha, porque celebramos Halloween, una fiesta que, como hablamos el viernes, ya está bastante instalada acá en nuestra ciudad, en nuestro país. Ayer fue el Día de los Santos Difuntos, o el Día de los Muertos, no sé cómo es el término más preciso. Y bueno, de eso un poquito vamos a hablar, ¿no? De la muerte, de los orígenes, de los rituales que tiene esa parte de la vida, como decía vos, Matías. Vamos a hablar también de simbolismo que hay en la ciudad, que hay en distintas partes de Salto. Va a ser bastante variopinta la charla, pero me gustaría que vos presentes un poco hacia dónde vamos a ir hoy. Sí, para hablar específicamente de cuestiones que tienen que ver con lo funerario, lo primero que hay que preguntarse es cómo impactó la muerte al humano, ¿no? En ese proceso de la evolución, donde la muerte era una novedad, ¿no? El humano nacía, puso los pies en la tierra y bueno, tiene un montón de cosas por manejarse y que resolver. Por ejemplo, alimentarse, que no te coman los otros animales, tratar de consolidarte dentro del grupo humano que estás, que es la familia, pero una familia que vos no identificabas ni quién era tu hijo, ni quién era tu esposa, más allá de que tenías un vínculo afectivo, porque no estaban todavía establecidas esas nociones. Entonces, en ese primer momento, la muerte era una cosa desconocida que ni siquiera merecía la reflexión. Además, la persona estaba con la cabeza centrada en la supervivencia, ¿no? Que de hecho nosotros, millones de años después, tenemos la cabeza todavía centrada en esa manera, en la preocupación por sobrevivir, más que en la preocupación de disfrutar otro tipo de situaciones que se nos generan. No digo que no disfrutamos, pero siempre estamos preocupados por la cuestión de la supervivencia. Ahora, el tema es que en la medida que el humano fue resolviendo algunas cosas, no del todo, pero por ejemplo, pudo manejar el fuego, controlar el fuego, hacer el fuego. Ese fue un paso fundamental. ¿Por qué? Porque metés el fuego en la cueva a la noche, eso aleja a los animales predadores que no te van a venir a comer. A su vez, te abriga, imagínate, no digo que estábamos en la era glacial, pero por ahí, te abriga y a su vez genera el vínculo entre las personas del grupo que están en ese lugar. Entonces eso le generó una gran tranquilidad y un momento de descanso en un mundo donde la supervivencia y el riesgo de la muerte estaba presente. Ahora, ¿qué pasa? Eso te genera tiempo para manifestarte, te genera tiempo para expresarte y para pensar. Y es aproximadamente en ese tiempo, hace 100.000 años atrás, que se descubrieron los primeros enterramientos que tienen una simbología en la forma de cómo se genera el enterramiento, ¿no? Posición fetal, en muchos casos con flores y con algunos elementos que comenzaron a transformarte en elementos funerarios. En un artículo que escribí los otros días para el Diario del Pueblo, una de las cosas que decía es que a partir de utilizar determinados elementos cotidianos para lo funerario, se empieza a generar una cultura de la muerte, ¿no? Este objeto está asociado a una tumba, está asociado a que hay alguien que lo enterraron ahí y que después va a depender de las jerarquías con qué objeto se va a enterrar o no a la persona. Y ahí ya entra a mediar otra cosa, que es la vida en el más allá. Porque, ¿por qué lo enterrás con determinados objetos? Bueno, porque creés que esa persona va a resucitar y en el más allá esos objetos le van a ser de utilidad. Ahora acá lo que cabe preguntarse es, ¿realmente creés después de haber hecho un examen de conciencia o es lo que quisieras? ¿No? Nosotros, los que estamos acá, los que nos están viendo, ¿creen que hay una vida después de la muerte? ¿O se aferran a determinadas concepciones filosóficas y teóricas porque en el fondo nos resistimos a saber que la única certeza que tenemos es la muerte y después no sabemos qué hay? Entonces yo creo que ya de estos primeros humanos hace 100.000 años atrás
Puede ser más atrás, pero ¿por qué digo 100.000 años? Porque bueno, es donde tenemos evidencia documental, evidencia arqueológica que nos permitirían afirmar este tipo de cosas. Y de ahí empieza una concepción del humano y una preocupación del humano por la muerte, donde va transitando y hay elementos demostrativos en diferentes civilizaciones. La civilización babilónica, 4.500 años antes de Cristo, la egipcia, 3.500, y de esas civilizaciones, lo greco-romano después, se surge como una masa de elementos que se entremezclan y que llegan hasta nosotros. Y nosotros, en nuestra cultura, tenemos elementos, por ejemplo, que provienen de la civilización babilónica. Porque la gran pregunta es, ¿qué pasa con la muerte? ¿A dónde nos vamos? Y en esa idea de creer que no todo se termina, dependiendo de la concepción filosófica y religiosa, está la creencia que de repente pasás al más allá. Ahora, cuando uno viene a un lugar, ¿no? Yo vine a los estudios, ¿por dónde entro? ¿No? ¿A dónde me dirijo para llegar al estudio? Yo me muero, ¿a dónde voy? Voy al cielo, al infierno, seré premiado, castigado. Ahora, si voy al cielo, porque ya si voy al infierno no me importa nada, ¿no? Ya está jugado por jugado. Pero si voy al cielo yo quiero que me lleven, ¿no? Entonces, ¿quién me lleva? Y bueno, los griegos, por ejemplo, hablaban de Caronte, que era el que remaba en la balsa y te llevaba de una orilla a la otra. Por eso que en algunos casos se utiliza la moneda que se la colocan en el ojo al fallecido, al difunto, en la creencia de que cuando esa persona despierte en el más allá, va a tener para pagarle al balsero. Otros dicen que no, que es un elemento práctico porque si al muerto se le abre el ojo es una sensación espantosa porque está con los ojos abiertos, como mirándote, pero él ya no está. Entonces hay prácticas y rituales que empezaron a manifestarse a partir de esta creencia filosófica de que hay en el más allá. Entonces, por ejemplo, los ángeles, en la expresión católica, pero ya vienen desde Babilonia porque anteceden en mucho al catolicismo, eran quienes te trasladan del más acá al más allá. Y expresiones del más allá y del más acá, nosotros las manifestamos diariamente. Aquellos que rezan el Padre Nuestro, en un momento dice, hágase tu voluntad, así como en la tierra como en el cielo. Que en el fondo lo que está queriendo decir es, así como es la tierra, es el cielo. ¿De qué te habla? De dos dimensiones que convergen. No es que el cielo está allá arriba, el cielo está acá, converge, pero es otra dimensión. Entonces la gran preocupación es, pasamos a otra dimensión, ¿quién nos lleva? Bueno, el catolicismo y la religión babilónica nos decían que hay unos ángeles, unas entidades, energías espirituales que nos trasladan. Los babilónicos también representaban esto con pirámides, los sigurat, con forma espiralada, simulando un pino, por la idea de que el pino es el elemento simbólico que logra trasladarte hacia el más allá. Porque cuando uno observa un pino que tiene cierta altura, cierta forma, da esa idea de elevación que se va hacia la parte superior. Es por eso que en nuestro cementerio hay una gran cantidad de pinos. El otro día me hacían una corrección y me decían, no, mirá, por la particularidad son los cipreses. Sí, pero igualmente el ciprés también representa lo mismo. Entonces hay elementos simbólicos que están ahí presentes para darnos, por ejemplo, una cierta tranquilidad. Nos vamos a morir y vamos a pasar al más allá. Ahora fíjate que te estoy hablando de ángeles, te estoy hablando de pinos, lo cual hoy forma parte del paisaje funerario de nuestro cementerio central. Entonces hay toda una construcción de lo que se podría llamar una arquitectura sagrada que está representando estas cuestiones. Algunas nosotros las tenemos interiorizadas, ¿no? Por ejemplo, tenemos interiorizado la idea de la cruz. Si largáramos una pregunta al aire, ¿cuál es el objeto más frecuente en el cementerio? Muchos dirían, es la cruz. Y a mí me vendría bien que lo digan porque me dan calce para decir lo otro, ¿no? Para mí la cruz. Pero creo para nosotros Totalmente de acuerdo. Pero viste que sí. Sí. Claro. Ahora, sin embargo, lo que hay más presente en el cementerio es la copa, es el jarrón, el cáliz, ¿no? Aquel que Cristo tomó en la última cena, dijo, tomad y bebed de mí porque es sangre de alianza nueva. ¿Qué estaba diciendo Cristo? Esta es mi esencia que luego va a transmutar y va a transmutar al más allá y vas a lograr eso.
pasar a la otra dimensión donde te vas a establecer por fin. Es la representación de la copa que también representa el vientre de la mujer, lo femenino. Y el vientre de la mujer da la vida. Y vos me podrás decir, ¿vida en un cementerio? Claro, porque muchos de los que están ahí y muchas de las construcciones realizadas tenían la idea de la trascendencia, de yo me muero y trasciendo, y revivo. ¿Y cuál es el elemento que te da la posibilidad de revivir o de vivir? Bueno, el vientre con esa concepción. Entonces, hay muchos jarros, hay muchos recipientes que simulan ser antorchas o recipientes con fuego, que ahí lo que te habla es no solamente de la esencia que se va a transmutar al más allá, sino de una persona con cierta hidalguía, con cierta nobleza, con cierto prestigio que va a pasar al más allá. Ahora, así como encontrás esto, encontrás también antorchas invertidas. Cuando vos hiciste la presentación hablaste de los símbolos, ¿no? Del mundo de los vivos y del mundo de los muertos. Hay símbolos que en el mundo de los vivos dicen una cosa y en el mundo de los muertos dicen otra. En el mundo de los vivos, por ejemplo, vemos antorchas en las construcciones de la ciudad, en muchos lugares, pero mirando para arriba y con el fuego hacia arriba. En el cementerio, si ustedes prestan atención, vemos muchas antorchas a las cuales tenemos que prestar atención porque no estamos habituados a que haya antorchas, ¿no? Vamos esperando ver la cruz u otra cosa. Bueno, hay muchas antorchas orientadas hacia abajo y con fuego. ¿Qué te dice eso? Que la llama de la vida se extingue. Y el abajo indica el otro lugar donde nosotros trascendemos, no necesariamente asociado con el infierno. Y la llama lo que te indica es que se va a generar la resurrección, la purificación, porque la llama simboliza eso. Cuando en la Edad Media uno de los sacrificios que hacían era prender fuego a aquellos que consideraban que eran herejes o que iban en contra de la concepción religiosa, no es que te estaban hostigando y te estaban torturando, vos entendiste mal, te estaban purificando. La única forma de perdonarte era purificarte. Claro, no me queda otra, ¿qué querés? Si vos sabías, ¿no? Entonces era la forma. Y acá el tema de la antorcha con el fuego hacia abajo, en símbolo de llama, representa eso. Ahora, hay algunas antorchas también que están sin la llama. Y ahí la cosa es más pragmática. Te moriste y marchaste. Ya está. No esperes otra cosa, ¿no? Que también lo existe, ¿no? Hay gente que no tiene esa idea de la trascendencia. Entonces el cementerio te muestra, estos símbolos son algunos de lo que lo estoy manifestando, pero tiene una amplitud que depende de la orientación filosófico-religiosa que tuviera la persona, ¿no? Y que dijera, bueno, yo al momento de morir quiero que en mi tumba, en mi panteón exista esto. La marmolería Minata, por ejemplo, que está desde finales del siglo XIX, tenía un catálogo de artistas italianos, principalmente Giovanni Del Vecchio, que vos ibas y le decías, mira, me gustó este panteón. Y te lo traían de Italia y te lo armaban acá. Obviamente era un factor de distinción social, ¿no? Tenías plata. Entonces, esas estructuras arquitectónicas están ahí simbólicamente para demostrar algo. Ahora, yo podría elegir un ornamento, ¿no? Un elemento decorativo porque me gustó. Y no soy nada, no soy ni católico, ni masón, nada, me gustó. Por eso que cuando hacemos el análisis, nosotros hacíamos esta actividad con un grupo de estudiantes como actividad educativa, teníamos que tener mucho cuidado en relacionar el símbolo con la persona. Porque el símbolo representa una idea, una concepción, no necesariamente asociada a la persona capaz que le gustó nada más. Uh-huh. Entonces decir, por ejemplo, mira, este era masón porque tiene el piso damero. No necesariamente. Aunque también acá entra otra cosa que nos habla de que cuando nosotros elegimos un símbolo, no es que nosotros lo elegimos, sino que muchas veces el símbolo nos elige a nosotros. Hay como restos arcaicos de ese primer humano que pisó la tierra que lo fue asociando a cosas, a sensaciones, a sensaciones sensoriales y que lo seguimos manifestando hasta el día de hoy. Eso le llaman restos arquetípicos. Por ejemplo, yo creo que todos cuando llega el invierno felices a prender la estufa y a mirar el fuego, ¿no? Y muchas fotos, acá prendí el fueguito, empezó temporada de fuego. Claro, el fuego te deja obnubilado, te deja tranquilo. Recordándolo con lo que decíamos hoy. Claro. Tener el fuego es la diferencia entre la vida y la muerte. Cuando te dormís de noche, y esto le pasó a todos, que yo creo que no hay nadie con posibilidad de desmentirlo, muchas veces soñás cuando se apaga la luz y le pegás un boleo a la cama que te quedás con bruto susto.
¿no? Y te despertás, era eso nomás, deseando que nadie te haya visto. Eso es el resto arquetípico de cuando te quedaste dormido y se te apagó el fuego en la caverna. Y el miedo es real, porque podía entrar un bicho y te comía, ¿no? El frío más o menos te arreglás, pero un bicho entraba y te comía. Entonces, la pasión por el fuego, la pasión por quedarte viendo la lluvia, son restos arquetípicos. Y de esa manera, los símbolos también se nos incrustaron. Ahora, ¿dónde? Porque hasta acá lo que te estoy planteando son elementos científicos que los podemos comprobar. Y acá hubo una gran discusión entre Jung, que era el discípulo de Freud, porque Freud hablaba del inconsciente, ¿no? Aquellas reacciones que nosotros tenemos que se manifiestan a través del inconsciente y que necesitaríamos la terapia para descubrirlo. Jung, su discípulo, habla de un inconsciente pero colectivo. Es decir, hay valoraciones, hay sensaciones que no logramos identificarla, pero que son comunes a todos. Entonces, hay símbolos que nosotros podríamos llegar a identificar o a vincularnos por una cuestión colectiva. Yo no soy de hacer cuestiones autorreferenciales, pero les comento una. Para el programa de la tele, que se emite en Canal 4, se puede decir, ¿no? Sí, por supuesto. Media mañana, creo que es colega de acá, Juan Sí, Andrés. sí. Juan Andrés. Lo hemos visto por estos lados. Bueno, con Juan Andrés teníamos que analizar algunos símbolos de la ciudad. Yo pensé que iba a estar complicado de tiempo, le pedí a mi hijo que fuera a tomar unos registros fotográficos. Cuando llegó a casa no me dio ni pelota y yo pidiéndole que me pase los símbolos de una vez. Cuando me los pasa, me quedé frío porque 5 de las imágenes que sacó él coincidían con las 5 que saqué yo. O sea, nos fuimos al centro, sacamos fotos desperdigadas, nadie le dijo a quién, a dónde iba a ir. Yo en realidad saqué más, pero coincidían 5 mías con las 5 de él. ¿Y cómo es eso? ¿No? Lo primero que traté de ver es, bueno, qué símbolos nos identificaron a uno y al otro y cuáles nos pueden vincular, ya partiendo de la base que el inconsciente está presente. O yo largué nomás, pero... Impresionante. Muchísimas cosas. A mí la primera duda que me despierta es saber cómo nació en vos esta curiosidad por investigar este tipo de cosas, de meterte en un cementerio que es un lugar, por lo pronto, para mí, por lo menos, incómodo para ir, porque o está asociado a una mala noticia que estás enterrando a una persona, o algo nostálgico de ir a visitar a una persona que está ahí. ¿Cómo nace en vos esa curiosidad de meterte en lugares donde la gente prefiere evitar o por lo menos así lo entiendo yo, prefiere no ir nunca? Sí, exacto. O sea, es que yo tenía un grupo en un pueblo de Paysandú cuando comencé a trabajar y un día los estudiantes me dice, hablando de caudillismo, usted sabe que acá tenemos enterrado un caudillo. Yo digo, dudo. No, que dude. Dice, acá tenemos enterrado un caudillo. El caudillo siriaco, dice. Yo, bueno, algún día voy a ir al cementerio a ver si encuentro el caudillo siriaco. Bueno, una tarde tenía tiempo entre que terminó la clase y me tomaba el ómnibus, tenía como 4 horas, me fui al cementerio a encontrar al caudillo. Encontré, no era caudillo, porque en esa localidad hubieron varios enfrentamientos y podría ser, aunque me daba la idea que no. Bueno, resulta que no era caudillo, sí fue alguien muy importante del Partido Colorado, que generó cierta opinión. Pero el hecho que me llamó la atención es que una tumba que estaba en tierra se había desboronado, se veía el cajón partido y un perro chapuceando en el agua. Entonces le digo al sepulturero, ¿usted se dio cuenta? Le digo, pero ¿no le llama la atención? ¿Y? Yo digo, ¿cómo? Y mirá, están los perros, el cuerpo ahí, toda la vista. ¿Seguro? ¿Y usted qué le llama la atención? Ya me di cuenta que no había punto de comunicación. Seguí recorriendo el cementerio y resulta que el procedimiento, cuando no es el cementerio parque, es el cementerio central, cuando la persona fallece, el féretro es introducido en un nicho grande, ¿no?, de la dimensión para que ingrese el féretro, y luego queda tapiado con una tapa de hormigón que después se le pondrá la placa hasta los 3 años que se haga la reducción. Pero en este cementerio, la tapa del nicho era de vidrio. Entonces, no me daba para seguir hablando con el hombre, pero no me quería quedar con la duda, ¿no? Había ido hasta ahí. Le pregunté, me dice, sí, es así, son todos así, ¿usted vio? Le digo, sí. Le digo, ahora, el cuerpo se descompone, se pudre. Exactamente. Le digo, y se puede ver parte de ese proceso de descomposición porque está la tapa de vidrio. Exactamente. Y le digo más, dice, porque el cementerio estaba ubicado prácticamente en un pozo, ¿no? Vos descendías de la ciudad y el cementerio estaba ubicado ahí y había otros pueblos para adelante y también estaban en subida los otros pueblos. Entonces digo, pero ¿y qué pasa acá? Y no, dice, cuando llueve incluso la fuerza del agua, la corriente levanta las tapas.
Digo, ¿y qué pasa? Nada, dice, si no se rompen, la sacamos, ahora están haciendo más fuerte, mire, la sacamos y la colocamos de vuelta y ya está. Y ahí es que me nació este interés, porque lo comenté en la clase. Bueno, digo, miren muchachos, yo fui, caudillo no era, les conté que era, pero me llamó mucho la atención esto, recibí la misma respuesta que el sepulturero, ¿no? Entonces, yo, de ciudad, de otro departamento, con cierto reparo frente al hecho de la muerte y todo lo que ésta genera, me encontré con alguien, o con alguienes, que veían la muerte como la cosa más frecuente, la descomposición como la cosa más frecuente, y el no temor. Incluso me contaban, mire que muchas veces se inunda el cementerio y hay que ir caminando por el pasaje ese de Álamos, digo, con el féretro en las manos, con el agua hasta las rodillas, y no queda otra, profesor, es así. Entonces, eso me hizo darme cuenta que no todos, porque la muerte es una cuestión cultural, ¿no? Hay muchas complicaciones que a veces le quieren poner un color a la definición de cultura. La definición de cultura es cómo yo veo mi realidad, mi entorno inmediato, y en función de eso y mis creencias, cómo me manifiesto. Eso es la cultura, ¿no? Ni más ni menos. Después todo lo otro son berretines para complejizarla un poco. Entonces, mi cultura frente a la muerte era la cultura del ocultamiento. La cultura de ellos era otra. Me puse a recorrer cementerios y me encontré con cosas, por ejemplo, no nombro puntualmente el lugar para no herir algunas sensibilidades, pero un cementerio de la campaña de Salto, que ahora cambió, estuve hace un tiempo y cambió, no tenía prácticamente nichos. Vos veías las tumbas, pero no veías nichos. Entonces, ¿qué pasa? Porque no eran tumbas en tierra tampoco. ¿Qué pasa cuando reducías el cuerpo? ¿A dónde iba ese cuerpo? Incluso algunos panteones estaban quebrados y vos mirabas para adentro, se había deteriorado el cajón y se veía la ropa de la persona, o sea que procedían a enterrarlo no con una mortaja, sino con la ropa, porque así se vieron 4 o 5. Pregunto en un boliche del pueblo, capaz que con esto ya hay una pista, pero que tiene como representación en el jardín una lápida, que me llamó mucho la atención, una lápida en el frente de un boliche. Entonces comento, no me hago que fui al cementerio y me empezaron a comentar, claro, dice, pero lo que pasa es que los restos se los llevan para la casa. Le digo, ¿cómo? Claro, dice, porque hay una tradición acá en la zona norte, y es que si vos te traes los restos de tu familiar a tu casa, él va a ejercer una protección hacia vos. Por eso que usted no ha visto nicho, porque los restos cuando se reducen van a la casa, no van ahí. Me quedé pensando, averigüé, y sí, y es más, hay una religión que practica el ocultismo, donde van al cementerio central a extraer restos de alguien que de alguna forma conocían, porque ese es el elemento central. Entonces, basta con que vos tengas la mitad del cuerpo, ¿no? Todo completo, pero la mitad del cuerpo. Vas al río, haces un ritual que consiste en un nuevo bautismo. Como nuevo bautismo le pones nombre, a esos restos los enterrás en el fondo de tu casa y ahí le llevas la primera oportunidad comidas y bebidas que él estuviera acostumbrado a consumir en vida, con utensilios vírgenes. Eso lo haces una vez por semana. Las próximas veces ya no importa que el utensilio sea el usado de siempre, pero sí sus comidas. Por eso te decía que tenés que conocerlo. Y ahí ejerce la protección hacia vos, una protección espiritual que evitaría que te estén haciendo cosas. Son varios los relatos de restos que han robado en nuestro cementerio a consecuencia de esta práctica ritual. Y yo había traído para compartir con ustedes, ya que estamos en el tema, a mí me dijeron, vos pedí que la producción anda volando, una lápida en piedra laja, una lápida marrón que no es del cementerio central. A mí lo que me llama la atención de todo esto, perdón, es que, o sea, que uno más o menos sabe que en diferentes lugares, o sea, toman de forma diferente el tema de la muerte y demás, pero digo, no sabía que acá haya tanta... Sí, que acá en Salto sea tanta y a 80 kilómetros. Claro. Y 80 kilómetros. Sí, incluso ayer, Día de los Muertos, fui por el cementerio Parque, y en el cementerio Parque es otro el paisaje, porque no tenés las construcciones de las tumbas, están enterrados en tierra, no hay reducción, ¿no? Queda el cuerpo ahí. Y veía gurises, lo veo siempre que voy, correteando entre las tumbas como que nada. O sea, no está ese miedo y esa solemnidad a la muerte. Tampoco digo que los gurises estén faltando respeto, pero no generan ese miedo. Ahora, ¿qué pasa con el cementerio Parque o los cementerios Parque? Buscan o son parte de ese proceso de negar la muerte. Nosotros, aunque no lo reconozcamos, negamos la muerte. Viviéramos o vivimos como si no fuéramos a morir.
Y tratamos de no ver o ver lo menos posible, ¿no? Entonces, ese cementerio hoy representa eso. Una forma, ¿por qué pasa? A los 3 años en el cementerio central, vos vas a practicar la reducción de los restos y ahí lo trasladás al nicho. Ese es el último encuentro con tu familiar, con tu amigo, de algo que ya no es, pero que está ahí, que te lo recuerda nuevamente, que te genera dolor, que te genera nostalgia. Ahora, si una vez que el cuerpo fue enterrado en tierra, permanece en tierra, ya esa posibilidad no está. Claro. Y si además reduciste las cenizas, mucho menos, ¿no? Entonces es esa idea de no volver a tomar contacto con la muerte. Cuando quiera está la placa. Dale, la lápida. La productora. Ahí está. Mirá qué linda. Esa lápida es una lápida que estaba en un cementerio rural de nuestra ciudad, que quienes compran el campo, porque muchas veces los enterramientos de la familia se hacían en el campo, ¿no? Grandes panteones, tumbas muy ornamentadas en el campo. Y claro, el tema es que acá compraron el campo con el cementerio adentro. La persona que compró el campo no quería saber nada, deslindó el cementerio con el alambrado que quedó contra la calle. O sea, no está contra la calle porque estaba dentro de un campo, ¿no? Claro. El alambrado pega una curva y deja el cementerio afuera. Te dejo afuera. Te dejo afuera. Ahí va. Ahora esta lápida, si ustedes prestan atención, debajo de las tibias, ahí va, ahí esa parte estaba enterrada. Por lo tanto, vos cuando ves la lápida que está enterrada, ves a partir de las tibias, ves lo que serían los ojos y ves lo que aparece acá en el costado, que es una representación de los cuernos. Esta es la representación del diablo a través de la concepción del bafomón, del chivo. A miércoles. Y dice, aquí yace Vicente Pedesma, falleció, ¿tiene alguna falta? Hay que entenderlo también, ¿no? En diciembre 16 de 1874, a la edad de 46 años. Esta lápida es una lápida que habíamos escuchado la historia y que poder encontrarla nos llevó a que pudiéramos relatar de forma verídica, porque yo te cuento ahí una lápida así, pero no te muestro la evidencia, pues si me está no es lo mismo. Claro. Exacto. Ahora, fíjate una cosa, yo le hablé a ustedes de la copa, ¿no? Sí. A ver si estaban atendiendo en clase. ¿Hacia dónde miraba la copa? Hacia el cementerio. Hacia arriba. Hacia arriba, ¿no? Sí, porque era la transmutación. Acá la copa está inclinada y está volcando. ¿Pero dónde está la copa? Perdón, sí. Por favor. Años viendo la lápida, claro. Al lado del 4 está una copa. ¿La ves? Ahí al lado del 4. Sí. Más a la derecha. Ahí va. Ahí aparece la copa volcando y volcando hacia el piso. Lo cual es una señal bastante hereje de decirte, vida en el más allá, minga acá, para el piso. La muerte. A su vez, tiene las cruces que están dentro de unos rombos. La idea común, ahí va, la idea común nos dice que la cruz satánica es la cruz invertida, ¿no? Donde la parte más extensa está hacia arriba y la parte más baja hacia abajo. Sin embargo, no. Porque, ¿qué pasa? La cruz, que la tomaron los cristianos, ¿no? Porque ahí pereció Cristo, pero que ya venía desde el periodo de los egipcios, que la utilizan no con esa parte superior arriba, sino con un círculo que parece que de ahí la agarran, el ankh. En el ritual de los muertos, si tu corazón pesaba menos que la pluma, eras merecedor de la vida en el más allá, entonces con esa cruz te tocaban y te regeneraban. Obviamente que si el corazón pesaba más que la pluma, te comían los perros ahí, ¿no? Dejate de vida al más allá. Ahora bien, la cruz, ya sea que esté en la posición invertida o en la posición normal, lo que representa es, primero, los 4 puntos cardinales, esencial en el mundo de los vivos. Representa también lo horizontal y lo vertical. Lo horizontal representa la mujer, lo vertical representa el hombre. Cuando lo vertical y lo horizontal se cruzan, haciendo ahí una representación al acto sexual, se genera la vida. Entonces, si la cruz está para arriba o está para abajo, tiene igualmente la bipolaridad de lo masculino, lo femenino y de la vida. Sin embargo, en ese caso, al estar en el rombo, lo que te está diciendo es que la cruz no está así, la cruz está así. Y al estar la cruz de esta manera, anula la bipolaridad y lo que queda presente es el polo femenino, el polo horizontal, que es lo asociado con lo demoníaco, ya desde aquel momento que Eva se dejó tentar por el diablo, ¿no? Transformado en serpiente. Estaba en el horno, Vicente. Pero Vicente, sí, eso tiene. Vicente era... Claro, ahora, ¿qué pasó con Vicente? Vicente existió. No lo querían. Sí. Vicente existió
era un esclavo, si bien para 1874 se había abolido la esclavitud, en el campo uruguayo el peón trabajaba prácticamente en condición de esclavo. ¿Quiénes lo sacrificaron a Vicente? Lo sacrificaron en función de este ritual que yo les hacía referencia hoy. Del ritual de la reducción, el bautismo y el guardián de más allá. Con un elemento más fuerte todavía, lo mataste vos. No es que lo fuiste a buscar nada, vos lo mataste. Entonces, ¿qué tenías que hacer? Bueno, lo matabas en determinadas condiciones, luego hacías la procesión y en el lugar que lo enterrabas un ritual, y esta tumba era el elemento final del ritual, esta lápida, perdón. Era el elemento final del ritual en la tumba. Habían 3. Esta fue la tercera. Cuando esta lápida, iban en la procesión, fueron detenidos por el comisario del pueblo. ¿Cómo sabemos esto? Hay unas señoras, 2 hermanas, murió una de ellas, la otra está viva, la Tití Menoni, que viven enfrente de la Plaza Roosevelt, donde el abuelo de ellas era el comisario que detuvo a estas mujeres. Y que obviamente las mandó presa. Esto estaba o era parte de un panteón familiar de una familia muy conocida en Salta. Yo de hecho me comuniqué con uno de los propietarios para manifestarle esto y para manifestarle que nosotros querríamos, si se diera la posibilidad, de reconstruir ese cementerio respetando la estructura, todo, y dejarlo cerrado, porque se estaban robando todo y hacían rituales de magia negra y no sé qué más. Me dijo, mirá, José, nosotros no queremos saber nada. Son unas tías que practicaban el ocultismo, unas tías abuelas que practicaban el ocultismo, no queremos saber nada. Sí sabemos que hacían eso. Mi padre está muy enfermo y si supiera de esto, ¿no?, de que esto trascendió, a él lo afectaría, yo te voy a pedir discreción. El padre con el tiempo falleció, pero nosotros igualmente mantenemos la discreción de no referirnos, porque no tienen nada que ver con este tipo de prácticas y no da para que se los asocies tampoco. Claro. Pero esta tumba tiene estas características, esta lápida, ¿no?, de la tumba donde estuvo. Yo tengo una consulta, ¿no? Perdón si te interrumpo. No, para eso estamos hablando estás explicando en realidad los motivos de cada cosa que aparece en una lápida, en una tumba, no sé cómo llamarlo. Ahora, vamos a la actualidad. Poner que el día de mañana yo la quedo, como nos va a pasar a cualquiera de nosotros. Mi familia, supongo yo, que se va a hacer cargo del entierro, el cementerio le presenta la posibilidad, mirá, ¿querés una lápida? ¿Le querés poner esto? ¿Querés poner...? Esa parte como que no me queda clara. Yo pensé que como que las lápidas venían medio prefabricadas, había que poner el nombre nomás, la fecha y está. Pero digo, todo este simbolismo, la simbología que tiene, hoy por hoy. Claro, hoy, 2025. Vos no practicante de nada. Yo no, nada. De Peñarol nomás. No, pero nada. Pero digo, ¿se mantiene vivo toda esta simbología hasta el día de hoy o es algo que está en el pasado y que ya no está más? Sí, vos sabés que eso que vos estás hablando se inscribe dentro de la sensibilidad hacia la muerte. Actualmente en esta idea de negar ya prácticamente las representaciones simbólicas no están, exceptuando algunas situaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que tu familia le resultó algo muy doloroso tu fallecimiento, no quiere saber nada, tiene las posibilidades y las condiciones, te entierran en el cementerio Parque. Ya está. Ahí vas a tener un epitafio en la lápida, en una lápida que es una plaqueta, y ya está. Ahora, supongamos que vos profesás alguna religión o alguna escuela de misterio y siempre estuviste muy vinculado a ciertas cosas. Entonces, en el cementerio Parque tal vez que no, excepto que te lo hagan en la plaqueta, pero en el cementerio central, una vez que se haga la reducción, que te saquen del nicho, bueno, de repente ahí podés ir a un panteón familiar que ya cuente con ciertos elementos, o te pueden depositar en un nicho, pero con una determinada representación simbólica. Y esas posibilidades están presentes. Ahora, claro, depende de que lo sientan y que haya sido tu deseo. Actualmente la tendencia es hacia no representar muchas cuestiones emocionales. Minata, el propietario de la marmolería, me comentaba la otra vez que se ven más expresiones de emoción afectiva en los cementerios de animales que en el cementerio de los humanos, ¿no? Pero viste que estamos en una etapa de que hay mucha gente que dice o que trata al animal, a la mascota, como el hijo, como algo muy cercano. Y no es que
se haya terminado el amor por el humano como tal, sino que ese sentimiento de negar la muerte lleva a que termines negando a esa persona y de repente desplazás del plano de la sensibilidad y te vas al animal. Claro. Las expresiones de la muerte son terribles. Yo creo que no mandé la foto, pero hay una foto de un epitafio grande en el cementerio central de la familia Ipar, donde es un epitafio totalmente desgarrador, porque la familia expresa el dolor por la pérdida de la persona. Murió joven, 56 años, 52, 56, y en un momento dice que murió... Ahí está, mirá. A ver. Ahí está. Dice, para que yo no empiece a inventar. A la memoria de Pedro Ipar, fallecido en Itaquí el día 29 de septiembre de 1869, a la edad de 56 años. Su desconsolada esposa y afligidos hijos. Hasta ahí está bien, ¿no? El dolor de la esposa y de los hijos. Ahora, dice que no pudieron tener el consuelo de asistirlo en sus últimos momentos, le dedican este sepulcro. Porque, ¿qué pasaba en este periodo? La muerte era una muerte que no te voy a decir celebrada, pero sí ritualizada. Por ejemplo, el cura te iba a dar la extrema unción y vos todavía estabas con algunos rayos de conciencia. El cura iba caminando por la calle con unas antorchas, el cura, el monaguillo, acá en Salto. Se le plegaba gente a la cual también le daban una torcha que encendían y te aparecían en tu casa mientras vos te estabas muriendo 10 o 12. Y rodeaban y estaba todo preparado porque la muerte era un acontecimiento, ¿no? Entonces, lo peor que te podía pasar era morir en soledad. ¿Cómo podías morir en soledad? Si te morías lejos o si te morías, por ejemplo, de alguna peste o de alguna enfermedad contagiosa. Morirte en un hospital, lejos de tu familia, era lo peor que podía pasar. Y ahí surgen expresiones de desgarro como esto, que murió no de ninguna de estas dos cosas, sino que murió en otro lugar. Salvando toda la distancia, muerte que se repitieron ahora en la última pandemia. Esto de morir solo, digamos. Que la familia no pudieron despedir a sus familiares muertos y cosas y que así. Fueron enterrados en otros lugares, no en los lugares habituales. Acá en Salto, en la esquina de la calle Joaquín Suárez y Uruguay, vivía José Verde Miró, un español, un luthier que fabricaba guitarras, pero se ve que no vendía muchas. El tipo, como era muy habilidoso en la carpintería, empezó a diseñar féretros. Parece que le salían un lujito. Ahora, vos tenés que venderlo, ¿no? ¿Cómo vendemos el programa de Porco? Bueno, lo vendemos porque es un programa que llega a la gente, los auspiciantes y no sé qué más. ¿Cómo vende un cajón? Mostrando, ¿no? ¿Cómo vende un saco? Mostrando cómo te queda. Lo sacaba para afuera. Y el cajón, ya que estamos, mostramos cómo te queda. Entonces armaba unos velorios en la vereda, donde hoy está uno de los bancos, ahí en la esquina de los 4 bancos, y vos pasabas y estaban los deudos, actores, la Llorona, porque muchas veces contrataban Llorona porque tener una expresión de desgarro era significativo. Mirá cómo lo querían al muerto. Claro. Muerto inclusive metido adentro también del cajón, ¿no? Y ahí se armaban los velorios, la gente pasaba. Verde Miró era muy famoso. Cuando la gente lo veía caminando por la calle con un bastón centimetrado, era porque iba a medir alguno. Todo el mundo ya quería el bastón. Claro, mirá, va para la casa de aquel, decía. No lo quería ver. No, que pase de largo. Ahora, las señoras que iban a la misa de la parroquia se quejaron porque les pareció que eso era una cosa grotesca y le prohibieron a Verde Miró con el tiempo que siguiera promocionando de esta manera. Él siguió vinculado a los funerarios, pero ya no promocionó de esta manera. Ahora, esta queja de la señora que yo mencionaba muestran que el Uruguay ya estaba transitando a una nueva sensibilidad, la sensibilidad civilizada. Ocultemos la muerte, llenémosla de pompa. Llegaron al extremo, por ejemplo, de en los cumpleaños de 15 se hacen cambio de ropa, ¿no? 2 o 3 veces se cambian el vestido las gurisas. Sí. Bueno, acá lo cambiaban al muerto. Con uno te velaban, cuerpo presente en la iglesia, con otro te trasladaban, incluso podían a cambiarte otra vestimenta en el cementerio. Eso también, si bien es un poco morboso, un poco macabro, tenía como propósito también disimular la muerte. Claro. ¿No? Y bueno, empezaron a darse algunos problemas porque el cementerio central de Salto estaba ubicado entre las calles 19 de Abril, Agraciada, Soca y Amorim, ¿no? Que después es Asensio. Claro. ¿No? No, Asensio, perdón. La Casa Lota. Ahí, sí. ¿En serio? Sí. Bueno, ahí estaba el cementerio. ¿Qué pasó? Como la ciudad empezó a crecer,
Entonces tuvieron que trasladar el cementerio, no así todos los muertos, ¿no? Trasladaron las estructuras y algunos muertos que estaban enterrados profundo, 3 metros bajo tierra, no lo pudieron trasladar. Entonces, bueno, se da un traslado del cementerio con algunas particularidades porque el cementerio estaba todavía bajo la órbita de la iglesia. Era camposanto. Te enterraban solo si vos habías cumplido con los sacramentos de la iglesia, si no, no te enterraban. Y acá en Salto se armó un lío bárbaro. Vos me preguntabas recién, bueno, qué simbología podía elegir o no la familia, con alguien que era masón, ¿no? Una orden de carácter secreto, hoy ellos dicen discreto, universal, que practica ciertos rituales, que tiene ciertos principios, una filosofía iniciática para los que ingresan, y el masón descree de la iglesia. En tanto, la iglesia es dogmática, porque la iglesia te dice, Jesús murió, resucitó a los 3 días. Vos no viste a nadie resucitar a los 3 días. O a lo mejor Jesús murió el viernes y lo hacen resucitar el domingo, sábado, domingo. O sea que no solo que resulta a los 3 días, sino que se adelantó. Y nosotros creemos que resucitó al 3er día. Entonces, eso es el dogma. Yo creo. ¿Por qué? Porque si no creo, seré castigado. Y el dogma te implica creer en aquello que no puedo ni ver ni comprobar. Entonces, la masonería cuestiona el dogma. Resulta que acá en Salto se murió un masón. La familia que se enteró en ese momento que era masón, y bueno, no le quedó otra que aceptarlo. Los masones hicieron una tenida fúnebre, que es un velorio con cierto ritualismo. Y la masonería habló con la iglesia, en ese momento estaba el cura Salazar, para que fuera velado de cuerpo presente en la iglesia y así la familia cumplía también. No lo dejaron. Y no solo no lo dejaron, sino que salió el cura con un revólver abajo de la sotana y a los tiros. Acá no me velan ese masón. Qué pintoresco. Bueno, los masones lo agarraron al cura Salazar, lo levantaron y con las patitas en el aire se lo llevaron hasta el puerto. Se comunicaron con Concordia mediante despacho telegráfico y allá se lo llevaron al cura 3 días. Acá hicieron el velorio con otro cura que consiguieron. Hubo todo un relajo porque como los masones hicieron eso, lo que pasa es que el jefe de policía también era masón. Entonces, claro, toda la órbita del poder político incidió. Entonces, ves cómo morirte no era una cuestión así como morirte nomás, ¿no? Podían llegar a pasar estas cosas asociadas a quién... ¿A qué formabas parte y qué cosa practicabas? Vamos. No, y una preguntita corta, José. Hablaste hace un rato de que no me acuerdo en qué civilización, si el corazón pesaba más o menos que una pluma. Los egipcios. Los egipcios sí. Ibas para arriba o para abajo. Nosotros teóricamente entendemos que si haces las cosas bien durante tu vida vas para arriba, si haces las cosas más o menos ahí, si haces las cosas mal vas para abajo. En otras civilizaciones, ¿cómo se decide para dónde vas después de la muerte? Y tiene que ver con esas tradiciones, pero que se forman en función de lo que desean, ¿no? Yo creo que la mayoría en lo que difiere es en los cielos. Vos el cielo cristiano, que es el más aburrido de todo, te vas a ir a tocar el arpa a la derecha de Dios con los ángeles. La eternidad va a ser así. Como la canción, no hay vino ni cerveza, ¿no? Ahí va, la eternidad va a ser así. Los musulmanes es otra cosa. Es un cielo que... hay mujeres, hay bebida, hay ríos corriendo, fresquitos, cristales, ya es otra cosa. Sin embargo, los mayas, por ejemplo, entendían que vos sí o sí te ibas al infierno, ¿no? Podías haber hecho méritos para ir al cielo, pero sí o sí te ibas al infierno porque tenías que conocerlo. Después que lo conociera y que transitara por ciertos lugares que estaban destinados, ahí sí, si eras merecedor, te ibas al cielo. Entonces yo creo que todas las culturas tienen una idea de que vamos a trascender, de que nos espera algo bueno, lo malo es el castigo a lo malo y negativo que hemos sido en la vida, pero los mayas tienen esta variante, ¿no? Vos primero te vas al infierno, aunque no lo merezcas, y después te vas al cielo. Ahora mirá si llegaste al infierno con la idea que va a ir para allá y te dice, no, vos te quedás abajo. acá. Fíjate bien lo que dice. Matías Rodríguez. No tenés que pasar 10 días, te quedás acá. Por acá nomás. José, no nos queda mucho tiempo. Hay demasiadas cosas para hablar, pero quiero salir. Yo soy uruguayo, para mí la muerte es algo solemne, así que quiero ir para el lado de los vivos. Simbologías en la ciudad que estén presentes, que la veamos en el día a día y, por supuesto, no que la pasemos por alto porque no mucha gente esté prestando atención a eso. ¿Cuáles son las simbologías más importantes que crees vos que tiene Salto? Sí, antes de responderte eso, yo estaba mirando el celular, no sé si ustedes lo vieron. Hay una aplicación que se llama Sayaham, ¿no? Que vos la ponés y te dice qué música estás escuchando. ¿no? Sí. Y lo que es el avance de la inteligencia artificial, porque me mandan un mensaje recién que decía, el perfume que tenés es tanto. Le digo, no, es tanto, sí, porque la aplicación me lo dijo.
Entonces, decime cuál es. Le digo, no te lo voy a decir. Lo único que te voy a decir es que si querés comprar el perfume que tengo, tenés que ir a Mystic Esencia en el Instagram y ahí te vas a encontrar no solo con el que tengo, sino con 50 perfumes más. Notable. Es el chivo mejor metido en la historia de este programa. Vos sos algo de Miró, el español que... Deletreá, por favor, deletreá. Y ahora sacás todos los perfumes acá. ¿Sabés qué? Digo, esto termina en pones una simbología en el celular y te dice de quién era todo. Y te lo dice. Esto es para un amigo que se dedica a perfecto, comerse, ahí va el saludo. Sensacional. Vamos a ver un perfecto. Pará, Repetí el Instagram. Repetí el Instagram. Ahí va. Repetilo. Sí, Mystic Esencias. Sería Essence, pero yo para el inglés soy malísimo. Mystic Essence, así lo encuentran en el Instagram, con más de 50 fragancias de las que busquen. Originales, de diseñador. Perfecto. Y te damos todas las opciones. Tenés verde Miró, un carpintero más o menos, todo. Yo todo completo. usaba el madera No están de oriente, relacionados. feo, pero era lo único que tenía. Bueno, símbolo en el mundo de los vivos. Antes de ir al de los vivos, recomendación, porque me doy cuenta que soy negador total, porque nunca vi un símbolo en el cementerio. No, pero la copa me hizo acordar ahora. O sea que yo Yo ni la siquiera las verdad antorchas. no. Y ya voy a mirar que si me entierran antorcha con fuego, ¿no? Porque si no... Pero para arriba, ¿no? Y para arriba. Pero panteón más llamativo que por ahí decís, recomendás por la cantidad de simbología. Sí, el Recomendá. panteón de En vez de la José costa, Villar José- o de los José Venturas Villar. Goncalves. José Villar está el féretro, el mármol traído de Italia, de Carrara, pues, por el estudio Giovanni del Vecchio. Obviamente que el féretro está dentro, más allá de que hay unas urnas, y el féretro está sobre piedras y piedras partidas. La piedra, ahí hay una alusión fuerte a la alquimia. Ahí también. Las piedras representan la esencia. Este es el del masón Lucas Piris. Las piedras representan la esencia. Incluso la Biblia dice que todo aquello que no se construya sobre piedra, sino sobre la arena, perecerá. Y hablan de construir la iglesia fuerte sobre base sólida. José Villar está sobre bases sólidas. Aparece el busto de José Villar y aparece una cruz enorme con el crismón, que es la XP, que es morir en Cristo o morir en la paz de Cristo, o también la abreviación de Cristo en griego. Ese es un panteón que está bien interesante. Después, bueno, el de los Ventura Goncalves, que se han encastrado varias piezas. Cuando lo compraron originalmente de esa manera. Y el de los Ventura Goncalves tiene una cosa que es maravillosa. Es donde apareció la imagen, ¿se acuerdan? Que nos generó un bruto problema. Sí, cómo no. Bueno, ahí tenés el ángel de un lado y del otro tenés una mujer que está tocándose la panza mirando hacia el centro del panteón, pero la panza tiene por lo menos 3 meses de embarazo. Ahora, ¿qué mira hacia abajo? Bueno, está mirando una placa de vidrio de acrílico, donde abajo está la urna de quien fuera su marido y que no va a poder conocer el hijo. No. Entonces ella con dolor se toca ese fruto de ese gurí por nacer, mirando con una mirada melancólica hacia su marido que está ahí y que no va a poder conocer al hijo. Una expresión de dolor. En el panteón de José Villar hay una mujer arrodillada, frotándose los ojos, llorando. Otra expresión de dolor. Y un dato interesante, esa mujer que está ahí llorando era realmente su mujer, se inspiraron en ella. Imagínate vos vivo que vas y te ves en el panteón de esa manera. El monumento a perpetuidad en Paysandú. Eso está, yo fui 2 veces, está espectacular. Ese está espectacular porque los símbolos están más presentes y hay uno que tiene una cuestión denunciativa. Porque aparece el patriarca de la familia sentado en una silla. ¿Con los niños? Con los niños. Ah, y sí, no sé si vos prestaste atención, que hay una mujer que está haciendo así, señalando a un niño. Ese niño no era hijo legítimo del matrimonio, lo tuvo con otra. Sin embargo, aparece ahí y ahí lo está señalando para la eternidad. En el panteón de la familia Escayola en Paysandú está el coronel Escayola, padre de Carlos Gardel, rodeado de su mujer, su suegra que fue su mujer y su hija que fue la madre de Carlos Gardel, que por eso mucho no se puede decir esto del Gardel uruguayo, porque es reconocer que María Lelia con 12 años lo parió al gurí, que era hijo del padre, y a su vez María Lelia era hija del coronel Escayola con la suegra de él. ¡Qué hermosura! Y que era masón y que era coronel, entonces había que callarse la boca. Bueno, ahí todo este relajo familiar lo tenés en un panteón en el cementerio de Tacuarembó.
Agarrarle argentino entonces. Claro. Para solucionar todo ese problema. Pero claro. en Tacuarembó el teatro se llama Teatro Cayola. Cayola, o sea, claro. está Era- reivindicada la Era el imagen dueño de todo, no lo podían prender fuego de esa manera. Claro. Bueno, símbolos en el mundo de los vivos. Sí. Sí. Vamos un poquito a la... Pará, porque... ¿Qué? ¿Te asustaste, Miguel? No está- Ese no le gustó. cagadito, no, Miguel. yo estoy... no lo voy a decir al aire, pero después le digo. Porque de símbolos Pero- vivos debe haber mucho para hablar. No, ¿o claro, el tema es ese, el tema del tiempo. Por el tiempo. Porque, Pero- El tiempo es tirano Seguimos con los ¿Y muertos, seguimos si con los vuelve? muertos entonces. ¿Eh? ¿Y si sí, vuelve? no. ¿Cómo estás para volver? ¿Cómo Y estás bueno, para no hay volver? problema. ¿Cómo estás para volver? Pa, Bien. yo te Nos damos una vuelta, ¿cómo no? Coordinamos, volver. Sí, Vamos a estudiar un poquito. Pero vamos un a algo, que cerrar. tiene un alguito. Sí, tirar un adelantito. Un adelanto adelanto. de lo que te voy a hablar el Bueno, próximo programa. Antes del mundo de los vivos te tiro una cortita Dale. para cerrar con el tema de la ¿Otro copa. chivo más? No. No, pero igualmente se aceptan canjes. Vinculado a la copa, lo que te decía, ¿no? De cómo aparece la copa en el cementerio central, cómo aparece en esta lápida. Cuando se hace el juego de la copa, yo no lo he hecho y no lo recomiendo, la copa está boca abajo. Y Sí. está boca abajo porque de esa manera genera esa condición hereje, satánica, para invocar a las presencias que se van a manifestar en ese lugar. Y la copa se empieza a mover boca abajo. ¿No? Porque, ¿por qué razón está boca abajo? Podría estar boca arriba. Pero está boca abajo porque justamente está en una clara señal de herejía que habilita que se inicie ese ritual. Yo me hice todito. Una rapidita. No y juego Sí. más. Toda esta simbología que vos decís, se aplica, no sé qué tantos cementerios conocés del Uruguay, pero se aplica, digamos, a nivel de todos los cementerios Sí. del país, sí. Y Sí, a sí, nivel regional también, me imagino. Sí, ni que hablar. Incluso yo estuve en septiembre, viste que la gente sale a vacacionar, y nos fuimos Vos a te vas vacacionar al Guichón, cementerio. al cementerio. Sí, me imagino. Y vos sabés que hay un panteón muy conocido que tiene, en vez de la cruz, la escuadra y el compás, que es la simbología de la masonería. Ah. Después hay otro que habla de una batalla donde participó gran parte del ejército de Tacuarembó, la batalla de Guayabos, y ahí la simbología masónica está expresada abiertamente, porque hay un cubo dentro de un círculo, que eso representa la cuadratura del círculo, donde dentro de lo perfecto que es el círculo aparece el cubo, que también tiene otros elementos simbólicos, y ahí aparecen elementos de la masonería, por ejemplo la escuadra, el compás, aparece también la G del gran arquitecto del universo, y aparece el escudo del Uruguay, ¿no? Relacionando lo institucional con lo masónico en un panteón. Entonces, la cuestión es andar mirando con una mirada atenta aquello que nos pueda llamar la atención, y nos vamos a encontrar con que hay muchos elementos de carácter simbólico o que por lo menos representan cómo esa gente entendía la muerte, ¿no? Y esto lo ves en cualquier cementerio. Nosotros tenemos un grupo de investigación, acá va el otro chivo, el sello de la historia, un grupo de rescate arqueológico. Recorremos los campos y cuántos lugares hayan por ahí, y nos encontramos con cementerios rurales en el punto más alejado, ni cuenta te das que está el cementerio si no lo cruzás encima, y sin embargo aparecen representaciones de dolor muy fuerte que tienen que ver con una época determinada. Incluso cuenta mucho dónde está ubicado el cementerio y quiénes estarían enterrados ahí, porque una cosa que no dijimos es que el cementerio, necrópolis, ¿no? La ciudad de los muertos en miniatura, representan las mismas diferencias que representa la ciudad. Vos tenés las casas más ostentosas, más de gente de condición económica favorable en el centro, hoy no tanto porque se han ido buscando la tranquilidad en la periferia, y después tenés, a medida que te vas alejando, las construcciones más comunes, en algunos casos hasta con problemas de edificación. Precarios. Pasa también en el cementerio, Mirá precarias, vos, exacto, mirá no me vos. salía la palabra, estaba buscando, precarias, y esa representación del espacio geográfico en el mundo de los vivos se traduce al mundo de los muertos. Entonces yo creo que cada cementerio ubicado en un pueblo recoge la sensibilidad de esa gente en ese momento, excepto que haya sido algo construido rápida. Claro. Como la próxima vamos a hablar de la ciudad. Dale. Un cementerio donde la otra vez se encontraron restos y prohibieron seguir investigando, vinculado a la presencia de Garibaldi en Salto, descansa debajo del Teatro La Rañeda.
Mira, vos. Bueno, lo dejamos para la La próxima. dejamos picando. Mirá cómo cerramos. Suavecito cerramos. Después El domingo cerramos- tengo que ir. Sí, después cerramos bien la fecha. Pero me dio ganas de tener un entierro, vos. No, muchas gracias. No, pero por lo menos recorrer un. Ahí me dieron ganas de que vuelva nomás. No, fuera joda. Pero te A vos te dieron ganas de ser musulmán, gordo. por lo te menos. vamos a hacer volver. Eso seguro. Te vamos a volver, José. Muchísimas gracias Muchas por gracias, tu José. tiempo. Gracias, José. Y nos vemos el viernes. con Muchas el gracias, resto. José. Vamos Gracias. arriba. Muy bueno. ¿Será que estoy alegre y no tengo pretensiones? Y vos me das lo que hace falta. Y vos me das lo que haga falta. Adicto a la estimulación, perdí mi guerra santa. Brindando con demonios que hablan a mis espaldas. Vos me decís que no hace falta. Vos me haces tanta falta. Me hace tanto mal pensarte y no tenerte. Es mi angustia existencial. Me busca y me tortura. Me arranca el corazón. Vamos el momento. Vivimos el momento. Vamos el momento y nada más. Vamos el momento. Vivimos el momento. Vamos el momento y nada más. Mi casa es una jungla y no pude adaptarme. ¿Será que siempre tuve vacíos existenciales?